Mi padre me pidió que pagara la matrícula universitaria de mi hermanastra y prometió devolverme el dinero cuando... Pero en vez de estudiar, ella usó el dinero para viajar y mi padre sigue poniendo excusas para no pagarme. Mi padre vino a pedirme dinero para la universidad de mi hermanastra, Aida. Me prometió que lo devolvería antes de mi boda. Al principio, aunque no me hacía mucha gracia la idea, accedí. Sin embargo, hoy la situación es muy diferente. El dinero no está y ahora parece que la casa de mi padre tampoco lo estará. Quiero que entiendas algo. Soy hija única. Desde que tengo uso de razón, siempre hemos sido mis padres y yo. No éramos ricos, pero nunca nos faltó lo básico. Y siempre tuvimos cierta estabilidad económica. Mi madre, Linda, era la que realmente marcaba la diferencia en nuestra familia. Era la pensadora libre, la que me empujaba a cuestionar las normas sociales y a seguir mis propios sueños, aunque eso significara ir en contra de lo que se esperaba de mí. Siempre me animó a pensar por mí misma y a no dejarme arrastrar por las expectativas ajenas. Recuerdo que, cuando terminé la universidad y comencé mi primer trabajo, mi mamá empezó a plantearse sus propios sueños y deseos. Después de años de sacrificios por mí, finalmente se dio la oportunidad de seguir su propio camino. Sin embargo, ese camino, como ella misma lo dijo, la alejó de mi padre. Yo era la razón de su permanencia en el matrimonio y, lamentablemente, eso no fue suficiente para evitar su separación. Ojalá hubiera podido hacer algo para evitar que se fuera, pero al final solo pude quedarme con los recuerdos y las lecciones que me dejó. A pesar de todo lo que pasó, la quiero mucho y trato de vivir de acuerdo con los valores que me enseñó. El matrimonio de mis padres no fue perfecto, para nada. Era un matrimonio como cualquier otro, lleno de altibajos, discusiones, desacuerdos. Pero para mí eran mis padres, y eso les daba un valor único. Después de que mi madre se fuera, mi padre comenzó a salir con otras mujeres, pero fue con Melinda, una viuda, que mi vida realmente dio un giro. Melinda llegó con su hija, Aida, y no sé si por cariño o por simple conformidad me alegré por él, al menos al principio. Sin embargo, con el tiempo comencé a darme cuenta de que Melinda y Aida no eran personas a las que quisiera ver tan cerca de mi padre. Las exigencias ridículas que le hacían y su constante manipulación comenzaron a hacerme sentir incómoda. Cada vez que trataba de hablar con mi padre sobre esto, de hacerle ver cómo Melinda y Aida no solo le pedían cosas, sino que lo utilizaban, él me decía que si de verdad lo quería, debía dejar de ser tan crítica y tratar de aceptarlas como parte de la familia. Incluso me acusaba de sentir celos. Y sí, admito que sentía celos, pero no era solo eso. Sentía que mi padre estaba perdiendo la cabeza y, lo peor de todo, que no veía lo que estaba pasando. Mi padre, convencido de que lo que hacía era por amor, no quería escuchar mis advertencias. Así que cuando finalmente anunció que se casaría con Melinda, traté de ser comprensiva. Sabía que, aunque no lo aceptaba y pensaba que era un error, no podía cambiar su decisión. Lo felicité, pero con el tiempo, las sospechas de que Melinda y Aida solo querían a mi padre por su dinero fueron confirmadas. Y francamente, ver cómo mi padre les daba todo lo que pedían, desde ropa hasta cosas que ni siquiera necesitaban, me hacía sentir impotente. A pesar de que no quería intervenir, no pude quedarme callada por más tiempo. Cada vez que mencionaba sus hábitos de gasto, mi padre las defendía. Me acusaba de tratar de destruir su matrimonio, de no aceptarlo tal como era. Ese fue el momento en que supe que ya no podía hacer nada más. Mi padre estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para evitar que me interfiriera. Lo acepté y decidí que, por más doloroso que fuera, debía darle su espacio. Mi novio, Lance, intentó ayudarme a entender que mi padre ya era un adulto, que podía tomar sus propias decisiones. Y si elegía dejar que Melinda y Aida lo llevaran al borde de la ruina, no podía hacer nada para evitarlo. Solo quedaba observar desde la distancia, con la esperanza de que algún día despertara y viera la verdad. Y así, la relación con mi padre siguió, cordial pero fría. Pero las cosas tomaron un giro inesperado hace 2 años, cuando mi papá vino a pedirme ayuda. Aida había sido aceptada en la universidad, pero no tenía dinero para pagar la matrícula. Entonces me pidió prestado el dinero de mi fondo para la boda, un fondo que mi madre había establecido para mí antes de irse. Yo le pregunté por qué no podía usar el dinero que claramente gastaba en Melinda y Aida para pagar la matrícula de su hija. Mi padre me explicó que estaba pasando por una mala racha económica y me prometió que me devolvería el dinero antes de mi boda. Me dijo que podría contar con él, que no me preocupara. Al principio, accedí, pero con condiciones. Le dije que no podía arriesgar mi futuro por sus malas decisiones. Le ofrecí un trato. Podría prestarle el dinero, pero tendría que devolvérmelo con intereses antes de mi boda. Si podía hacerlo antes, pagaría menos. Si no, tendría que pagar todo lo que le correspondía. Aceptó las condiciones, firmamos un contrato y, en teoría, todo estaba resuelto.
Hace un mes, Lance y yo decidimos comprometernos. No queríamos una boda larga y complicada, así que acordamos mantenerlo lo más breve posible. Ayer, cuando me puse en contacto con mi padre para pedirle el reembolso de mi fondo para la boda, me encontré con una respuesta que no me esperaba. Me dijo que no le gustaba Lance y que no permitiría que me casara con él. En otras palabras, me estaba diciendo que no tenía intención de devolverme el dinero que me debía. Estoy convencida de que el problema no es Lance en absoluto, sino que simplemente no tiene el dinero para devolvérmelo y se siente demasiado avergonzado para ser honesto conmigo. Prefiere darme una excusa y seguir evadiendo el pago. Esta situación me enfurece. Hubiera preferido que me dijera la verdad, que fuera honesto, en lugar de seguir con mentiras. Ahora, más que nunca, estoy decidida a recuperar mi dinero. No voy a dejar que me siga manipulando. Actualización 1. Después de darle muchas vueltas a todo lo que me dijeron y de hablarlo con Lance, he decidido, por ahora, no presentar cargos. Pero no se emocionen, porque tarde o temprano lo voy a hacer, sobre todo porque firmamos un contrato que no voy a dejar que se rompa. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, he decidido primero enfrentarme a Melinda y Aida por el dinero. Después de todo, fueron ellas quienes tomaron las cuotas universitarias de Aida y las usaron para pagar otras cosas que no eran para nada necesarias. Para ser sincera, sabía que había una posibilidad de que no tuvieran suficiente dinero para devolverme lo que me deben. Pero también pensaba que, al menos, podrían encontrar alguna forma de conseguirlo. Y al final, eso es lo que me importa: recuperar el dinero que me pertenece. Lance estuvo insistiendo en que me acompañara, para darme apoyo moral, y yo, por supuesto, acepté encantada. Las cosas entre Melinda, Aida y yo nunca han sido fáciles, probablemente porque siempre supe que no eran lo que aparentaban. Ellas se pintan de una manera perfecta ante todos, pero yo siempre supe que lo único que les interesaba era el dinero y lo que pudieran sacar de mi familia. Y no es que lo haya sospechado de repente, no. Es algo que siempre he visto, algo en lo que, de hecho, mi padre también me advirtió, aunque él nunca tuvo las agallas para hacer nada al respecto. Quizá me odian precisamente porque sé lo que realmente son. El hecho es que, por alguna razón, Melinda y Aida nunca han intentado ser agradables conmigo. En el mejor de los días, se limitan a ser civilizadas, pero claramente no me soportan, y sé que eso no va a cambiar. Y para ser honesta, me alegra. No es que me acuesten llorando por la noche, pensando en lo mucho que me odian. No, no es así, simplemente no las aguanto. Pero bueno, volviendo al tema, el día de la visita, Lance y yo planeamos ir cuando estábamos seguros de que mi padre no estaría en casa. De alguna manera pensé que esa sería la mejor manera de ir a por todas. Ya saben, divide y vencerás, como dice el dicho. Cuando llegamos, Melinda y Aida se sorprendieron mucho al vernos. No nos echaron, pero no era exactamente una bienvenida cálida. Yo les expliqué que mi padre había tomado una gran parte de mi dinero, que era específicamente para el fondo de la boda, para pagar las cuotas de la universidad de Aida. Y lo que les dejé muy claro es que ahora quería ese dinero de vuelta, lo antes posible. También les mencioné que mi padre no había colaborado en lo absoluto, así que no tenían excusa. Además, les recordé que, como esas cuotas de la universidad eran de Aida, básicamente, me debían todo ese dinero, y que pensaba cobrar cada centavo, fuera de donde fuera. No me importaba lo que tuvieran que hacer para conseguirlo, pero esperaba que lo hicieran de una forma u otra. Lo último que les dije antes de irme, con toda la frialdad del mundo, fue que la próxima vez que las visitara, esperaba ver un plan claro sobre cómo iban a devolverme lo que me debía. Y con ese mensaje, Lance y yo nos fuimos. No hubo mucha conversación después de eso, la verdad. Ellas se quedaron calladas porque no tenían ni idea de qué responderme. Ha pasado una semana desde esa visita, y cada vez que intento hacer una segunda visita o llamar, es casi imposible. De alguna manera siempre no están en casa o dicen tener algo urgente que hacer. He intentado llamarlas varias veces, pero mis llamadas siempre terminan en buzón de voz. No hace falta ser muy listo para darse cuenta de que me están ignorando completamente. Y sinceramente, creo que piensan que si me dejan de responder, yo me olvidaré de todo, del dinero y de lo que ha pasado, y que eventualmente todo quedará en el olvido. Pues que se preparen, porque esto no se va a olvidar. No sé si mi padre o esas dos sanguijuelas van a abrir los ojos en algún momento, pero sé que esto es mi oportunidad de hacer las cosas sin tener que recurrir a abogados. Pero si llego a ese punto en el momento en que decida involucrar a abogados, no tendrán más opción que arrodillarse y pedir que pare todo. No podrán negar que les di suficientes oportunidades para resolver las cosas antes de que la situación llegara a este punto. En cierto modo, a mí tampoco me gustaría llegar a ese nivel, pero si no tengo otra opción, tendré que hacerlo. Al final, todo depende de ellas. Actualización 2. Hace 2 días, finalmente mi madrastra se puso en contacto conmigo después de mucho tiempo sin saber nada de ella. Habíamos quedado en encontrarnos para hablar sobre el dinero, algo que llevaba buscando durante días.
Decidimos reunirnos en un café, un lugar neutral, donde no estaría mi padre. No es que no me guste ver a mi padre, pero honestamente sentí que era mejor que no estuviera allí, ya que las cosas se estaban complicando más de lo que pensaba. Este pequeño detalle cobró sentido más tarde, cuando mi madrastra comenzó a contarme cosas que no había previsto. Nos sentamos, pedí un café y comenzamos a hablar sobre el dinero. Le dejé claro desde el principio que necesitaba esa cantidad de dinero para casarme, que ya había esperado varios días desde que lo pedí tanto a mi padre como a ella. No era una cantidad pequeña y no podía seguir esperando, ya que la boda era inminente. Le dije que ya no podía más con la incertidumbre y que el siguiente paso sería ponerme en contacto con mi abogado. No quería estar allí tomando café, charlando amablemente, mientras ellos se burlaban de mí. No estaba dispuesto a seguir esperando, así que si no se resolvía de manera directa, iba a iniciar una demanda por incumplimiento de contrato. Cuando le mencioné esto, noté que se puso visiblemente nerviosa. Me miró a los ojos y, casi sin poder articular una palabra, me pidió un poco de tiempo para que mi padre pudiera conseguir el dinero. Pero ya no quería escuchar más excusas. Le dije que no podía darle más tiempo, no podía seguir esperando. Si quería casarme rápidamente, como había planeado, necesitaba el dinero ya, no en 2 años. Tenía que actuar de inmediato. Le dije que tenía que tomar una decisión, o me daba un cheque con todo el dinero o me iría directamente a mi abogado. No estaba dispuesto a seguir perdiendo el tiempo. Aunque sinceramente yo no quería tener que involucrar a los abogados, pero las circunstancias me estaban empujando a hacerlo. La presión aumentaba y mi madrastra, claramente agobiada, me sugirió que tal vez podría darme una parte del dinero ahora y el resto más adelante con los intereses correspondientes. Yo sabía que el dinero no se había gastado todo, ya que no habían pasado ni 2 años, y debía haber sido suficiente para cubrir ese dinero y más. A pesar de esto, ella insistió en que no quedaba nada y que ni siquiera podía devolverme una parte, pero me dijo que si esperaba unos días, tal vez podría conseguirme algo de dinero para que pudiera casarme. En ese momento, me di cuenta de que la situación no tenía sentido. Si no podía darme una parte ahora, ¿cómo iba a confiar en que me devolverían algo más adelante? Yo le dije que necesitaba todo el dinero de inmediato, o no habría trato. Puede que fuera irracional, pero la presión de la situación y la falta de respuestas claras me estaba volviendo cada vez más escéptico. Nadie me estaba diciendo qué había pasado con el dinero. Mi padre simplemente me mandó a callar cuando le mencioné el tema, y mi madrastra se limitaba a esquivar mis preguntas. Cada vez que le pedía que me explicara cómo habían podido gastar todo ese dinero, ella cambiaba de tema, hablaba de resolver el asunto de otra manera, pero nunca daba una respuesta directa. En ese momento solo quería saber la verdad. Quería mi dinero, y lo quería ahora. Al final, la reunión no fue nada productiva. No conseguí ni el dinero, ni una respuesta clara. Lo único que me quedó de esa conversación fue la sensación de que mi madrastra estaba ocultando algo, lo cual me dejó con más preguntas que respuestas. Eso me llevó a investigar más a fondo. Lo primero que hice fue revisar sus redes sociales. Tal vez había algún comentario, alguna foto, algo que indicara que ella estaba gastando el dinero de manera inapropiada. No quería juzgarla, pero algo en mi instinto me decía que estaba escondiendo algo. Era como un cartel luminoso diciendo, soy una infiel que usa a su marido como banco, pero no encontré nada directamente relacionado con eso. Sin embargo, no me di por vencido. Decidí investigar un poco más y me centré en mi hermanastra. Y ahí fue donde encontré algo que me dejó aún más desconcertado. Vi varias fotos de viajes con amigas a destinos que claramente no eran baratos. Lo que me sorprendió es que, hasta donde yo sabía, mi hermanastra no tenía trabajo. De hecho, mi padre me había pedido dinero para poder pagar su universidad, lo que me hacía pensar que no tenía dinero extra para esos viajes. Como podrás imaginar, mi mente ya estaba haciendo las conexiones y lo que pensaba no era nada bueno. Ya sé lo que muchos de ustedes están pensando, y créanme, también lo estoy pensando yo. Es lo que voy a discutir con mi padre mañana. No puedo seguir ignorando todo esto, y ya es hora de que me dé respuestas claras. Actualización 3. Aquí estoy de nuevo con otra actualización sobre lo que ha pasado. Como algunos de ustedes sabrán, había mencionado en mi última actualización que tenía pendiente hablar con mi padre. Y bueno, finalmente lo hice, pero no fue hasta después de unos días. Pasaron casi 7 días desde que lo llamé por última vez, y ahora que he tenido algo de tiempo para procesar lo que sucedió, puedo contarles cómo resultó todo. A pesar de que inicialmente había planeado reunirme con él cara a cara, al final no fue posible, y terminamos hablando por teléfono. La llamada fue tensa, muy tensa, y aunque en principio tenía la intención de discutir algunos puntos importantes, en realidad no fue nada como lo esperaba. Les contaré lo que pasó. Le conté absolutamente todo. No me guardé ni un solo detalle, ni sobre lo que había descubierto, ni sobre las sospechas que tenía acerca de Aida.
Le dije claramente que creía que ella había usado mi dinero para irse de vacaciones, algo que me parecía bastante evidente en ese momento. Durante todo el tiempo que hablé, mi padre no dijo ni una palabra. Se quedó en silencio, simplemente escuchando, y cuando finalmente terminé de exponerle todo, colgó la llamada de manera abrupta. No me dijo ni adiós, ni gracias, ni se tomó el tiempo de defenderse o discutir lo que había dicho. Fue como si no le importara lo más mínimo lo que le había contado. Y aunque me quedé un poco confundido por su reacción, la historia no termina ahí. Pocos minutos después de cortar la llamada, me mandó un mensaje diciéndome que fuera a su casa al día siguiente. Como ya tenía mis dudas sobre lo que quería lograr con esa reunión, decidí ir, aunque no sin ciertas reservas. Cuando llegué a su casa, me di cuenta de que la reunión no sería solo con él. Mi madrastra, Melinda, y mi hermanastra, Aida, también estaban allí. Fue una situación bastante incómoda desde el principio y no ayudó para nada que mi padre fuera el primero en empezar a hablar. Lo primero que hizo fue mencionarme cómo había estado en contra de su matrimonio con Melinda, diciendo que me había visto actitudes hostiles hacia ella en varias ocasiones. Después, en tono bastante firme, me exigió que dejara de inventar historias sobre Aida y Melinda. Fue un momento realmente desconcertante porque, como siempre, mi padre tiene esta manera de hablar de forma tan autoritaria que me hace sentir que no tengo mucho espacio para decir algo en defensa de mi postura. Para aclarar algo, tengo que mencionar que mi padre no es un hombre que use redes sociales. No sabe muy bien cómo funcionan esas cosas y probablemente ni siquiera tiene cuenta en ellas. Así que, después de su discurso, se volteó hacia Aida y le pidió que hablara. Me dijo que tenía que escuchar la verdad, entre comillas, de su parte. Aida, con una cara muy seria, empezó a contar su versión de los hechos. Según ella, había estado todo este tiempo en la universidad y solo regresaba a casa los fines de semana para ver a sus padres. Me contó que solo se había quedado alguna vez en casa de mi padre porque tenía que ponerse al día con sus estudios, pero que eso era todo, que no había nada más. Obviamente su historia no se sostenía, pero en ese momento no tenía mucho espacio para intervenir. Cuando terminó, mi padre me miró fijamente y me advirtió que por favor nunca más trajera mentiras sobre su familia. Fue un golpe bajo, pero no me iba a rendir tan fácilmente. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes. Como saben, descubrí algunas fotos comprometedoras de Aida en las redes y no las descargué, sino que hice capturas de pantalla para asegurarme de que las fechas fueran legibles. No quería que pudieran decir que estaba inventando cosas, y lo que pasó después es aún más revelador. Me di cuenta de que Aida había borrado todas las pruebas que tenía una vez que le conté todo a mi padre. Intentó cubrir sus huellas, borrando todo antes de que yo tuviera la oportunidad de mostrarle las pruebas. Incluso me bloqueó en las redes, pero por suerte pude entrar a través de la cuenta de una amiga. Y ahí fue cuando descubrí que todo había desaparecido. Aún así, no me rendí. Tomé todas las capturas de pantalla que había hecho y sin pensarlo se las envié a mi padre por mensaje de texto. No quería entregarle mi teléfono directamente, así que opté por enviárselo de esta forma. Pude ver cómo la cara de Aida y Melinda se iba transformando con cada nueva imagen que llegaba. Sus expresiones lo decían todo. En ese momento miré a mi padre directamente a los ojos y le advertí que si no resolvíamos esto de inmediato, iría a hablar con mi abogado. No iba a permitir que siguieran mintiendo y evadiendo la responsabilidad de pagarme lo que me deben. No me importaba cómo había sido usado mi dinero. Lo que me importaba era que necesitaba ese dinero urgentemente. Le dejé claro que, si no lo conseguía de forma directa, mi abogado lo obtendría por la vía legal, con intereses incluidos. Hace unos días, finalmente hablé con mi abogado. La situación es bastante clara. Existe un incumplimiento de contrato evidente. No va a ser difícil para él demostrar que mi padre me debe una cantidad significativa de dinero. Y no solo eso, sino que también hay intereses acumulados. Así que ahora estoy esperando que todo se resuelva, y aunque sé que esta batalla será larga, por lo menos sé que tengo las pruebas de mi lado. Actualización 4. Mi padre me llamó hace un par de días para pedirme hablar conmigo a solas, y la verdad es que desde el principio no me gustó nada la idea. Sabía perfectamente que estaba buscando algún tipo de acuerdo, probablemente por las acciones legales que ya había iniciado. Pero la situación es complicada. Cuando él me llamó, le dejé claro que solo iba a hablar con él si Lance también estaba presente. No quería estar sola con ese hombre, no sé qué es lo que podría hacer o decir, y no me fío de él ni un poco. Sí, ya sabía que estaba al tanto de que había comenzado un proceso legal. Él, evidentemente, pensaba que podía convencerme de llegar a algún tipo de arreglo. La verdad, en ese momento estaba dispuesta a considerar un acuerdo, pero solo con una condición, que me devolviera el dinero que me debía. Lo que no quería era seguir metida en un juicio largo, lleno de gastos legales y complicaciones, esperando quizás un par de años para ver si al final recibía algo. El dinero ya, ahora, era lo que más me convenía. Pero, como era de esperar, la conversación dio un giro inesperado. Mi padre, al parecer,
Y digo, al parecer, porque es lo que él me contó, aunque no sé cuánta verdad haya en eso, no sabía absolutamente nada sobre las vacaciones de Aida. Hasta ese momento, lo único que él sabía de esa situación era lo que le había dicho mi madrastra, o mejor dicho, lo que me contó ella en una reunión en la que todos estuvimos. Según lo que él me explicó, él había estado pagando la universidad de Aida, o al menos eso es lo que pensaba, porque su versión era que la universidad no era tan cara y que el resto del dinero lo estaban utilizando tanto mi hermanastra como mi madrastra para otros gastos, algunos más o menos razonables, pero otros bastante dudosos. De hecho, ya conocía algunos de esos gastos, como los viajes que Aida hacía con sus amigas. Otros me los contó Melinda, mi madrastra, cuando vio las fotos que publicaron en las redes sociales. Lo único cierto de toda esa historia es que no había más dinero. Mi padre, intentando mostrarme que su situación era crítica, me enseñó sus cuentas bancarias, y la verdad es que la situación estaba bastante mal. No había nada de dinero en ellas, apenas lo suficiente para cubrir los pagos diarios, con cantidades ridículas como $500 aquí, 300 allá. Me dijo que en este momento no podía pedir más dinero, que era el peor momento para hacerlo, porque estaba completamente agobiado pensando en cómo seguiría pagando la universidad de Aida, ya que mi fondo para la universidad se había agotado por completo. De alguna manera, él quería llegar a un acuerdo, pero su propuesta era realmente insostenible. Me dijo que estaba considerando pedir un préstamo sobre la casa, pero un préstamo pequeño, ya que las deudas en tarjetas de crédito estaban comenzando a ser una bola de nieve. Lo que me ofrecía era lo siguiente, darme el 20% de lo que tenía en el fondo, mientras yo estaba demandando el 100% más el 12% de interés y otros gastos. Lo cierto es que no acepté su propuesta. Le dije que, aunque entendía que él estuviera pasando por un mal momento, no me iba a conformar con eso. Mi dinero no era una cantidad insignificante, y la situación que me estaba planteando no era ni de lejos justa. Incluso me dijo que sentía mucho por su situación, que estaba destrozado por haber perdido todo su dinero gracias a 2 mujeres de las que yo ya le había advertido. Estaba tan desesperado que me sugirió que me solidarizara con él y derramara algunas lágrimas durante la cena que tendríamos esa noche. A lo que respondí, entre broma y broma, que si quería que me sintiera mal por él, al menos debía darme el dinero para poder secarme las lágrimas después. Le hice un chiste sobre un meme, algo relacionado con las redes sociales, pero como era de esperar, él no entendió la broma. Se quedó ahí, mirándome, sin saber qué decir, mientras me pedía una vez más que llegáramos a un acuerdo. Lo que realmente me dejó con la boca abierta fue que, por más que intenté explicarle, él no comprendió que la solución estaba en la venta de la casa. Le dije que podía esperar unos meses, que vendiera la casa y que me pagara con lo que sacara de allí. La casa vale mucho más que el dinero que me debe y que todo lo que ha gastado en sus deudas. Esa parecía ser la solución lógica y también la única que podría darme lo que me corresponde. Le dije que, con la venta de la casa, él tendría suficiente dinero para pagar la universidad de Aida y también para devolverme lo que me debía, pero claro, él no lo vio de esa forma. Al final me dijo que no podía vender la casa. Así terminó nuestra reunión, y la verdad es que fue bastante frustrante. Lance, que estaba ahí y escuchó todo, se rió de mi chiste porque sí entendió la referencia, pero no participó en la conversación. Solo se quedó callado, limitándose a escuchar. Ahora, lamentablemente, parece que tendremos que seguir con los abogados. Lo único que me consuela en todo esto es que si ganamos el caso y mi padre tiene que pagar, la casa es un bien embargable. Podría ser la única forma en que pueda recuperar mi dinero. Y a medida que pasa el tiempo, los intereses siguen creciendo, lo cual no juega a su favor. No es como si la tasa de interés fuera a bajar pronto. Actualización 5. Esta actualización va a ser larga, de esas que nunca terminan. Y la razón de eso es simple, la lista de problemas de mi padre es más extensa que cualquier novela, y las 2 mujeres que lo arruinaron no ayudan para nada a que esta historia termine rápido. Pero tranquilos, no voy a adelantarles demasiados detalles todavía, porque quiero dejar los momentos más impactantes para cuando les cuente todo lo que ha pasado en estos meses. Así que empecemos desde donde lo dejamos. Mi padre, por supuesto, se negó rotundamente a aceptar mi propuesta de vender la casa para que yo pudiera pagar mi fondo. Para aquellos que preguntaron si tenía algo más de valor para vender, la respuesta es no, no tenía. Los 2 coches que tenían estaban en arrendamiento, por lo que no se podía sacar ni un solo céntimo de ellos. Además, si los ponían en el mercado de coches usados, no valían ni la mitad de lo que habían pagado por ellos. Tampoco había joyas, ni un barco, ni nada que pudiera considerarse valioso. Así que, tal y como estaba claro desde el principio, la única opción era seguir adelante con la demanda. Pasaron unas semanas después de mi última actualización, no recuerdo cuántas exactamente, pero aproximadamente un mes después, cuando finalmente mi padre vino a verme y me dijo: «Tú ganas, voy a vender la casa».
Y eso fue exactamente lo que hizo. Puso la casa en venta y en cuestión de poco tiempo la vendió. No era una casa mala, de hecho era bastante bonita, por lo que no estuvo mucho tiempo en el mercado. Con la venta de la casa pudo pagar mi fondo, los intereses y los honorarios del abogado, lo que fue una condición que acordamos previamente para que retirara la demanda antes de hacer efectiva la venta. No sé por qué, pero la demanda en sí misma le estaba dando muchos problemas y necesitaba que se resolviera lo más rápido posible. Así que la retiré después de que firmó un nuevo documento con mi abogado, aceptando pagar todo lo que debía, más un extra por aceptar retirar la demanda antes de vender la casa, en caso de que se arrepintiera. En fin, parece que mi padre tiene una extraña forma de hacer las cosas, pero en esta ocasión lo hizo bien. De todos modos, no sé si esto fue uno de los matrimonios más costosos para él, pero al menos en términos de lo que él poseía, sí fue un golpe fuerte. Y ahora entenderás por qué. Después de la venta de la casa y de su divorcio con Melinda, mi padre vino a hablar conmigo, con la intención de tratar de reparar nuestra relación. Se disculpó y me dijo que Melinda había sido una decisión apresurada, que se había dejado llevar por el dolor y la soledad tras perder a mamá. Me pidió perdón, me explicó cómo se sentía, y aunque no tenía mucha fe en sus palabras, decidí darle el beneficio de la duda. Lo perdoné y lo invité a mi boda, pensando que podría ser una oportunidad para que todos cerráramos ese capítulo. Pero no crean que todo fue tan sencillo. Si fuera tan fácil perdonar a un padre como él, probablemente estaría escribiendo un cuento feliz. La realidad es que no me lo fue para nada. No me compró con dinero ni intentó sobornarme. Simplemente estaba devolviendo lo que, por derecho, le correspondía a mi familia después de haber sido engañado, a pesar de todas mis advertencias previas. Quizá algunos me llamen rencorosa, pero ese es el único sentimiento que tengo para él, y no tengo ningún remordimiento por ello. Lo curioso de esta última conversación con él fue que, además de tratar de reparar las cosas conmigo, me contó algunos detalles sobre lo que había pasado con Melinda y Aida. Resulta que ambas se opusieron a vender la casa. Para ellas no era solo la casa de mi padre, también se había convertido en la suya, porque cuando se mudaron con él, comenzaron a verla como algo propio. Sin embargo, mi padre las convenció de que, gracias a ese dinero, Aida podría continuar su universidad, pagar las deudas de las tarjetas de crédito, mejorar su puntaje crediticio e incluso comprar una casa mejor en el futuro. Si suena demasiado bonito para ser cierto, es porque efectivamente lo era. Mi madrastra no es precisamente la persona más lista del mundo, y Aida, siendo la adolescente que es, no tenía ni idea de lo que mi padre estaba proponiendo. Probablemente en su mente solo resonaba la frase «más dinero, más dinero». Pero al final, mi padre hizo lo que mejor sabía hacer: vender la casa, pagarme lo que me debía, cancelar las deudas de tarjetas y otros gastos que tenía, y finalmente pedir el divorcio. Lo hizo en ese orden, y debo reconocer que fue bastante inteligente por su parte. No sé de dónde sacó esa idea, pero sin duda fue brillante. Cuando se divorciaron, mi padre quedó sin nada. Solo tenía su trabajo y 2 sanguijuelas, como me gusta llamarlas. Así que se quitó de encima a esas 2 personas y comenzó su nueva vida. No es que todo le haya salido barato, perdió una casa, y eso no es algo fácil de recuperar. Pero al menos salió ganando, y no es que no haya tenido que pagar nada, porque el divorcio le costó lo suyo. Sin embargo, lo mejor de todo es que no tuvo que pagar manutención conyugal, ya que le dejó claro a Melinda que si ella pedía algo en ese sentido, él iba a reclamar todo el dinero que había gastado en la relación. Puede que, en los papeles, él hubiera obtenido más si la demandaba por eso, pero la realidad es que Melinda no tenía nada que ofrecer. Y, aunque lo pensara, su dignidad ya se había ido a la basura hacía tiempo. ¿Y qué pasa ahora? Mi padre está viviendo en un apartamento alquilado. No es tan bonito como la casa que tenía, pero al menos está libre de esas 2 sanguijuelas que lo rodeaban. Para él creo que fue una victoria en muchos sentidos. Vender la casa no fue tan malo después de todo. No sé qué será de Melinda, pero sé que Aida ya no está asistiendo a la universidad. Se han quedado sin nada, y para ser sincera, ni dignidad tienen ya para vender. Todo ha terminado de la mejor manera posible, porque en 2 meses será mi boda, y el dinero que hemos obtenido me servirá para cubrir los gastos. No solo para la boda, sino que también parte de ese dinero, y lo que hemos ahorrado, nos servirá para el pago inicial de una casa. No tenemos los problemas de mi padre, la tasa de interés no es tan alta, no tenemos deudas, y el préstamo no será tan grande como pensábamos, ya que solo utilizaremos nuestros ahorros. Lo mejor es que nos ha sobrado un poco, y eso lo utilizaremos para secar nuestras lágrimas cuando estemos casándonos. Y antes de que lo pregunten en los comentarios, sé que será la pregunta más recurrente, aunque lo he dejado claro, mi padre no está invitado. Después de todo lo que ha pasado, no creo que tenga mucho más que contarles, así que si esta es mi última actualización, les deseo lo mejor. Y recuerden, no duden en ser mezquinos y rencorosos con aquellos que se lo merecen.